La familia es, sin duda, un pilar fundamental en nuestras vidas. Es donde aprendemos los valores, donde recibimos amor y donde muchas veces se forjan nuestras creencias espirituales. Sin embargo, cuando esas creencias se ven cuestionadas o rechazadas, tanto por la familia como por la sociedad, el camino se vuelve incierto y lleno de desafíos. En este video, exploraremos cómo mantener nuestras creencias espirituales firmes frente al rechazo y el prejuicio. En ocasiones, la crítica familiar o social puede ser especialmente dolorosa. Es común que aquellos que más amamos sean los que menos comprenden nuestra espiritualidad, generando tensiones que nos hacen dudar de nuestras convicciones. Cuando nos enfrentamos al prejuicio, ya sea dentro de nuestro círculo cercano o en la sociedad en general, surge el miedo al rechazo. ¿Cómo seguir creyendo cuando la crítica parece no tener fin? En este video abordaremos cómo manejar esas críticas, cómo reforzar nuestra fe y cómo encontrar la paz interior cuando nos sentimos atacados por nuestras creencias espirituales. Si alguna vez te has sentido juzgado por tu fe, o te has cuestionado si es posible seguir creyendo cuando el amor familiar se mezcla con la crítica social, este video es para ti. Te invitamos a seguir adelante y descubrir juntos cómo mantenernos firmes en nuestras convicciones. Cuando nuestras creencias espirituales entran en conflicto con las expectativas de nuestra familia o la sociedad, el choque puede ser difícil de manejar. El amor familiar es profundo, pero a veces ese amor puede volverse crítico cuando no comprenden o comparten nuestras creencias. En esos momentos, es fácil sentirse dividido entre el deseo de agradar a los demás y la necesidad de ser fiel a uno mismo. La clave está en encontrar un equilibrio entre respetar las opiniones. El miedo a ser juzgado por nuestras creencias puede ser una carga pesada. No solo enfrentamos la crítica de nuestra familia, sino también el juicio de la sociedad, que a menudo es mucho más amplio y severo. Esto puede generar dudas sobre nuestra valía o hacernos cuestionar si realmente estamos en el camino correcto. Sin embargo, es importante recordar que cada individuo tiene un camino único, y no todas las personas comprenderán o aceptarán nuestras convicciones. La familia es una de las fuentes más importantes de apoyo emocional, pero cuando nos enfrentamos al prejuicio de los que nos rodean, es fácil perder esa sensación de seguridad. La crítica puede sentirse como una traición, especialmente cuando proviene de aquellos que más queremos. Sin embargo, el amor familiar no significa necesariamente aceptación total de nuestras creencias. Cada miembro de la familia tiene su propio viaje espiritual, y a veces ese viaje no se alinea con el nuestro. El prejuicio social es otra realidad difícil de enfrentar. Vivimos en una sociedad que a menudo se ve influenciada por estereotipos y creencias preconcebidas. Cuando nuestras creencias espirituales no se ajustan a las normas sociales, podemos sentir que estamos fuera de lugar. Pero es importante recordar que la sociedad está llena de diversidad y que la verdadera libertad espiritual radica en ser fiel a nuestras creencias, sin importar las opiniones ajenas. Cuando el amor familiar se ve empañado por la crítica, podemos caer en la trampa de intentar cambiar para ser aceptados. Pero, ¿es realmente eso lo que queremos? ¿Cambiar nuestra esencia para que los demás nos acepten? La respuesta está en el autoconocimiento y en la aceptación de nuestras propias creencias. Si cambiamos para complacer a los demás, perderemos nuestra autenticidad. Es posible que la crítica no desaparezca de inmediato, pero a medida que nos mantenemos firmes en nuestra fe, comenzamos a atraer respeto. Las personas, incluso aquellos que inicialmente nos critican, suelen responder positivamente cuando ven que no cedemos ante el juicio. La clave está en la constancia y en vivir nuestra fe con integridad, mostrando con nuestras acciones lo que realmente creemos. Te invito a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Cómo te sentirías si pudieras mantener tus creencias espirituales intactas sin dejar que las críticas te afecten? La verdadera paz viene de dentro y no de la aprobación externa.
Si alguna vez has sentido que tus creencias han sido puestas a prueba por el prejuicio social o familiar, recuerda que lo importante es tu relación personal con tu fe, no la opinión de los demás. Cuando hablamos de cómo mantener nuestras creencias espirituales frente a la crítica, es fundamental entender que el proceso no es fácil, pero es completamente posible. La clave para no caer en la desesperación cuando nos sentimos atacados es desarrollar una mentalidad resiliente. La resiliencia nos permite enfrentar los momentos de dificultad con la seguridad de que nuestra fe es más fuerte que cualquier crítica. Las críticas de la familia pueden ser las más difíciles de escuchar, ya que las personas que más amamos son las que nos conocen mejor. Sin embargo, es importante recordar que el amor familiar no siempre significa compartir las mismas creencias espirituales. Es normal que las diferencias existan, pero lo que realmente importa es el respeto mutuo. Al mantener una comunicación abierta y honesta sobre nuestras creencias, podemos fomentar un ambiente de entendimiento. El prejuicio social, por otro lado, puede ser aún más desafiante de manejar. Vivimos en una sociedad donde, a menudo, las diferencias espirituales no son bien aceptadas. Sin embargo, el respeto por las creencias ajenas es un valor fundamental que todos debemos promover. Cuando nos enfrentamos a la crítica social, debemos recordar que las personas que nos juzgan no entienden todo lo que hemos vivido o experimentado en nuestro camino espiritual. Es importante recordar que las creencias son profundamente personales y que no debemos dejarnos influenciar por la crítica externa. Vivir según nuestras creencias nos da un sentido de autenticidad que es inquebrantable. Cuando comenzamos a vivir con integridad, es mucho más fácil ignorar el ruido externo y centrarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con lo divino y nuestro bienestar interior. A lo largo de este camino, puede que experimentemos momentos de duda. Las críticas pueden hacernos cuestionar nuestras decisiones o la validez de nuestras creencias. Pero, en esos momentos, debemos aprender a detenernos y reflexionar. Las dudas son naturales, pero lo importante es cómo las manejamos. La fe no es la ausencia de dudas, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de ellas. Las personas a menudo se sienten atraídas por la fuerza de aquellos que permanecen firmes en sus creencias, incluso en medio de la adversidad. Por eso, en lugar de rendirse ante la crítica, te invito a que utilices esos momentos como una oportunidad para fortalecer tu fe. La crítica puede ser un impulso para reafirmar lo que crees y por qué lo crees. Cada desafío en el camino espiritual es una oportunidad de crecimiento y de profundización en nuestra relación con lo divino. Finalmente, quiero recordarte que no estás solo en este viaje. Muchas personas enfrentan el juicio por sus creencias, ya sea de la familia o de la sociedad. Lo importante es rodearte de aquellos que respetan y apoyan tu camino espiritual. Al final, tu fe es tuya, y solo tú puedes decidir cómo mantenerla viva y fuerte. No permitas que las críticas te alejen de lo que te hace ser quien eres realmente. Al llegar al final de este video, quiero recordarte algo fundamental. Tu fe es una parte intrínseca de quién eres, y no debe depender de la aceptación de los demás. La crítica, ya sea de la familia o de la sociedad, puede ser dolorosa, pero lo que realmente importa es cómo te mantienes fiel a tus convicciones. La paz espiritual viene de dentro, de estar en armonía con lo que crees y lo que te hace sentir completo. No dejes que el miedo al juicio apague tu luz. El camino espiritual de cada persona es único, y no todos comprenderán o aceptarán nuestras creencias. Pero eso no significa que debamos cambiar para que nos acepten. La verdadera fuerza radica en ser fieles a nosotros mismos y en defender nuestras creencias con respeto, sin renunciar a lo que somos. Mantente firme en tu fe y recuerda que las críticas son solo una oportunidad para fortalecerla. Si este tema te ha resonado, te invito a ver el filme que te recomiendo en la descripción.
Es una historia inspiradora que te mostrará cómo las creencias espirituales pueden sobrevivir a las pruebas más duras, incluso cuando todo parece en contra. No te lo pierdas.